presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos gracias al mecenazgo de Vodafone. Hoy, en plenas celebraciones de su aniversario, el de El Mundo, tenemos el gusto de recibir como ponente de esta tribuna al director del periódico, don Francisco Rosell, y le va a presentar doña Marta Robles, periodista y escritora. Querida Marta, la tribuna es suya. Muy buenos días. Para mí es un honor estar hoy aquí y además me trae unos enormes recuerdos. Yo vengo en calidad de periodista, de escritora, pero sobre todo de amiga de Paco Rosell y amiga de este periódico, del periódico El Mundo, al que conozco desde sus inicios. Algunos se preguntarán qué hago yo aquí, que por qué yo. Bueno, en el año 89 yo iba todos los días a Sánchez Pacheco con un vaquero, una camiseta blanca y un flequillo así, a entrevistar a Pedro J. Ramírez. Mi primer libro, que se presentó exactamente en este salón, El mundo en mis manos, era la biografía de Pedro J. Ramírez que escribíamos a cuatro manos. Bueno, mejor dicho, yo entrevistaba a Pedro J. todos los días, a él y a 500 personas más. Escribía, le pasaba lo escrito y él me decía, esto sí y esto no, ¿cómo vas a poner esto? Esto no, de ninguna manera. Bueno, fue una experiencia curiosísima porque no solo estuve al lado de Pedro J., que es un gran periodista y que realmente hizo un trabajo excepcional, sino que conseguí conocer a toda la redacción del Mundo, de la que conservo grandes amigos. Ahí estaba Casimiro García Vadillo, que después sería también director, sentado con Feliciano Fidalgo, a la cabeza del Departamento de Economía. Estaban estrenándose Ricardo y Nacho, estaba Lucía Méndez, estaba Ana Romero, estaba Natalia Escalada con aquel magazín inmenso. Bueno, había muchísima gente, estaba por supuesto Alfonso Rojo, Juan Carlos Laviana, todos estaban apareciendo y desapareciendo de aquel despacho en el que yo pasé tantas horas y en el que escuché tantas cosas como para poder escribir luego ese libro, El mundo en mis manos, que presentamos en la Feria del Libro. Todos los que han escrito libros saben que el primer libro en la feria es toda una experiencia. Uno llega casi tan nervioso como estoy yo hoy, llega nerviosísimo y va viendo las casetas como si fueran sitios extraordinarios. Y a mí, yo oía, a tal hora van a firmar Pedro J. Ramírez y Marta Robles en la caseta no sé qué. Y yo me acerqué hasta la caseta y en esa caseta ya estaba Pedro J. Me puse al lado y llegó la primera señora, cogió un libro, se lo pasó a Pedro J. y le dijo, por favor, ¿me lo puede firmar? Y dijo Pedro J., con mucho gusto. Lo firmó. Me lo pasó y me dijo la señora, ¿y tú, bonita, me lo puedes firmar, me lo puedes envolver? Y le dije yo, señora, sí, encantada, se lo envuelvo. En fin, son los gajes del oficio y era otra época y otra historia completamente diferente. Desde entonces hasta ahora tampoco ha habido tantos directores, solamente Pedro J., después Casimiro, al que le tengo un enorme cariño, David Jiménez, al que he conocido menos, pero también le tengo aprecio, el gran maestro Pedro García Cuartango, al que yo creo que todo el mundo le tiene una extraordinaria admiración, incluida la mía, y Paco Rosell, que es un hombre que tiene tantas virtudes y tantos talentos que yo lo he convertido directamente en mi amigo y así lo digo. Paco es un hombre que ha dedicado su vida al mundo del periodismo desde el principio. Empezó en Andalucía, en el Correo de Andalucía, en el año 75, mientras estaba estudiando periodismo, ciencias políticas y sociología, porque él quería abarcarlo todo y tener esa visión completa del mundo que le viene también a un periodista y que para él es imprescindible. Y empezó ahí, después se vino a Madrid de cronista parlamentario, después estuvo, bueno, vivió por supuesto esa primera etapa en Madrid, en el Parlamento tan interesante, después volvió a Andalucía, se convirtió en director de Diario 16 y vivió todo lo que pasaba también en la creación de Andalucía, todo eso hasta que a partir de 1996, si no me equivoco, fue director del Mundo y creador del Mundo también,
en Andalucía hasta el año 2015, que se vino otra vez para Madrid y estuvo de adjunto a la presidencia. Hizo muchísimos foros y muchas cuestiones de opinión. Yo creo que cuando Paco llegó a la dirección del Mundo, ya sabía que esto, desde luego, no iba a ser un camino de rosas, que le esperaba muchas dificultades y que era un momento, además, complicado en el que tenía que traer él la paz y la concordia. Paco es de Puerto Llano y es un sitio que yo también conozco bien porque mi padre no quería que hiciera la carrera de periodismo y entonces hice la carrera mientras trabajaba en la Société Minière y Metallurgique de Peñarroya, España, que tenía unos yacimientos mineros muy importantes en Puerto Llano. Y entonces conviví con mucha gente de Puerto Llano. La gente de Puerto Llano es muy sobria, es muy austera, siempre da un paso atrás y es, hasta diría yo, un poco desconfiada. Y este es quizás el retrato de Paco, que además, aunque no lo parezca, porque habla con una destreza excepcional en todos los medios de comunicación y está muy presente, creo que es un grandísimo tímido. Él, que además ha tenido en estos años tiempo para tantas cosas, para escribir además varios libros de éxito que tengo por aquí apuntados, pero que yo creo que no hace falta que reseñe. Bueno, sí, los tengo aquí: 30 años de nada, Anatomía del régimen andaluz y El bueno de Manuel, biografía no autorizada de Manuel Chávez. Es un hombre muy concienzudo. Yo he coincidido con él por las mañanas, por las tardes y por las noches en distintos sitios y siempre estaba pendiente tanto de la actualidad como de lo que pasaba, como por supuesto del periódico. Creo que es una persona de la que se puede decir algo que para mí es fundamental y es que es una persona de fiar. Él comprueba las cosas hasta la saciedad y es un hombre cultísimo, un lector voraz, un tipo que en cada uno de sus artículos es capaz, y lo comentaba ayer con un amigo, de introducir dos citas de dos filósofos griegos y además algo del refranero popular, un refrán. Diré que hombre refranero, hombre puñetero, Paco. Y realmente lo hace con una habilidad extraordinaria, precisamente porque no son citas que haya buscado en Internet, sino que corresponden a sus lecturas y a su vida. Creo que es un valor extraordinario tenerlo como director en El Mundo y solamente le pondría un pequeño defecto a Paco. Como decía Wilde, Paco, te quiero a pesar de tus defectos y mis reproches. Y este es un pequeño reproche, y es que a mí me gustaría que hubiera aún más presencia de mujeres en el mundo. Creo que no se ha resaltado bastante la cantidad de mujeres extraordinarias que han estado en estos 30 años en el mundo. Yo acabo de saludar a Lucía Méndez, siempre le digo que soy muy fan. Recuerdo pues eso, Ana Méndez, Ana Romero, Carmen Regala, Emilia Andaluz estaba por aquí, Victoria Prego. Ha habido muchísimas mujeres visibles y otras quizás más a la sombra, pero que forman parte de esta extraordinaria andadura de estos 30 años gloriosos de un periódico que son tan dignos de celebrar. Así que lo único que te puedo decir, Paco, es que el mundo que tú siempre has querido cambiar, bajando a la calle también y a la arena, a batirte el cobre en la arena, escuchando lo que pasa por ahí, sería mucho mejor con más mujeres, el tuyo y este. Muchas gracias y escuchemos a Paco, que es a quien hay que escuchar. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Marta. Como verán, Marta no ha venido a envolver ninguna presentación porque ella tiene méritos más que suficientes para estar aquí. Le agradezco mucho este ejercicio de amistad, porque lo que has hecho es de amistad y tengo en cuenta lo que has dicho. La elección de Marta no es casual, porque como ella ha contado, que yo iba a contar, pero bueno, ya se ha adelantado, como es deber de todo periodista, ¿no?, dar la noticia el primero, porque lo que queremos subrayar es que el mundo, los de antes, seguimos siendo los mismos, Marta. Y entonces, en ese ejercicio, yo quiero hoy tener un reconocimiento, pues primero a Alfonso de Salas, que fue el presidente del grupo y fundador, que falleció recientemente,
Y yo creo que en esta conferencia quiero tener palabras de recuerdo para él. Y quiero tener también recuerdos en este inicio para Pepe Oneto, con el que estuvo trabajando en Illo Tempore cuando dirigía Cambio 16, que fue una publicación que revolucionó todo el periodismo y es el embrión de lo que luego fue Diario 16 y posteriormente el diario El Mundo. Y mi agradecimiento, lógicamente, tengo que hacerlo a José Luis por haberme invitado a este foro. Es la segunda vez que lo hace. Es verdad que cuando quedamos nadie imaginaba que íbamos a tener unas elecciones, porque estábamos en la perspectiva del aniversario, el 30 aniversario del periódico, pero bueno, las cosas son así y van por este camino. Por eso quiero agradecer mucho la presencia de representantes políticos que ya estuvieron junto al rey en la fiesta que celebramos el 1 de octubre de la cena de aniversario, y quiero subrayar el esfuerzo que han hecho algunos de ellos teniendo en cuenta sus responsabilidades públicas y sobre todo que estamos en campaña. Aunque oficialmente la campaña dura una semana, todos sabemos que esta campaña hace tiempo que comenzó. Por tanto, le agradezco mucho la presencia de representantes políticos, de la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, representantes de empresas y sobre todo el mundo del periodismo y de compañeros del propio periódico, que son realmente sobre los que cae la responsabilidad del propio periódico. Y, por supuesto, atiendo a lo que has planteado, porque tienes toda la razón. Lo que pasa es que los medios de comunicación también vivimos un momento muy convulso, como trataré de explicar aquí, y todo no se puede hacer a la vez. Pero evidentemente tienes toda la razón, no solamente para el mundo del periodismo, sino para la sociedad en general. El otro día, cuando presentamos, con motivo de la semana pasada, con motivo del 30 aniversario, hicimos un gran esfuerzo periodístico, lanzamos un gran periódico, una gran sábana, que muchos de ustedes leerían, en el que hicimos un canto sobre el periodismo. Ahí incluía yo un poco, trataba de explicar el mundo que viene, que es el objeto de esta campaña. El mundo que viene no solamente del periódico, sino el mundo que viene de la propia situación política en general, porque van una de la mano de otra. Ahí decía que el día de mañana no lo ha visto nadie y es difícil de hacer vaticinios al respecto, ¿no? Como los versos célebres de Shakespeare, que pone en la boca del general Banquo al dirigirse a Macbeth: si puedes ver las semillas del tiempo y decir qué grano germinará y cuál no, entonces háblame. No estamos en condiciones de poderlo garantizar. Por eso, la mejor manera de preparar el futuro es dándoselo todo al presente y ayudar a crear el futuro sin que el pasado nos sirva de otra ayuda, lo que no es poco ciertamente, que evitar incurrir en errores pretéritos. En todo caso, como no se le escapa a nadie, es asunto de nuestro máximo interés y de nuestra máxima incumbencia saber el mundo que nos espera. No en vano, como bromeaba Woody Allen, es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. En la espera hay que convenir un principio fundamental, que creo que en alguna ocasión se lo he leído al maestro Anson, que está por aquí entre nosotros, que es el principio que dice el gran filósofo de la historia, que fue el británico Arnold Toynbee, que el futuro de la sociedad depende, sin exageración ni ambajes, de la respuesta que le dé a esta pregunta. ¿Estamos bien informados? Como gran teórico del desarrollo cíclico de las civilizaciones, Toynbee entendía que el devenir de la humanidad estriba en cómo afrontemos esta cuestión capital. Por eso el mundo que viene, el porvenir que nos espera, dependerá de cómo se atiendan las necesidades de información de la sociedad en curso. A este fin, y más cuando un periódico como El Mundo cumple su 30º aniversario y debe levantar la vista al futuro, la mejor manera de acontecer al mañana no es solo saber adaptarse a los tiempos, sino también ayudar a configurarlo y a prepararlo. Para ello, conviene agarrarse al palo mayor y no dejarse seducir por los cantos de sirena, estando ojo avizor a las demandas de los lectores, desde luego, pero sin someterse, cual hojas volanderas, a las ventoleras de la opinión, merced a sondeos de opinión de quita y pon. Un político de largo recorrido y solidez como Churchill, cuando le aconsejaron que pegara la oreja al suelo, respondió que en modo alguno estaba dispuesto a que sus votantes le sorprendieran en esa posición un tanto desairada, creyendo, y tenía toda la razón, que la oferta crea la demanda. Los periódicos, en este sentido, deben ser también oferentes de propuestas y no meros recipiendarios de las mismas. Acometemos el futuro en el mundo con el mismo espíritu de aquel incierto 1989, en el que algunos no daban un duro por el periódico, no nacía ningún periódico de papel entonces, que luego
renovamos al lanzarlo a acometer la aventura de sumergirnos en Internet hasta convertirnos en los líderes que somos actualmente, con más de 21 millones de usuarios únicos y más de 197 millones de páginas vistas. No precisamente a base de cliqueos rápidos, sino de lectura demorada y de presencia en nuestras páginas, y que proyectamos estos días como primer gran periódico generalista que afronta en España la ineludible asignatura de un modelo freemium que nos permita ser competitivos en abierto y en contenidos de pago y de valor añadido. A nadie se le escapa que nada es gratis y si se presenta como tal es a costa de la devaluación del rigor y de la calidad de los contenidos, que deben ser preservados por profesionales solventes que garanticen el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. Si estos no lo están, se pone en riesgo el funcionamiento de las sociedades libres y democráticas, como se constata con el avance del populismo por todas partes en sus distintas variantes. Si un buen periódico es una nación hablándose a sí misma, como sintetizó Arthur Miller, el gran dramaturgo de obras de la magnitud de La muerte de un viajante, además de doble ganador de 2 premios Pulitzer, la suplantación de la prensa impide una conversación que es consustancial a esas sociedades libres y democráticas. Siguiendo ese norte, el mundo hace machadianamente camino al andar desde la confianza y la esperanza en pos de luz más luz, como reclamaba el genio alemán de Goethe, lo hacemos con algunas certezas. Sabedores de que el mundo nació a contracorriente de su tiempo y ello le ha dotado una capacidad de resistencia como para marcar el signo de su tiempo y hacer que ésta fuera bien diferente y un poco mejor, si me lo permiten. De manera que la historia reciente de España no se pueda entender sin asomarse a sus páginas de papel y de web. Conocedores igualmente de que el periodismo es un ejercicio duro, cuya labor se ve constantemente interferida por todo tipo de intereses, por lo que hay que desprenderse constantemente de esas lianas para adentrarse en sendas inexploradas en las que se esconde el qué y el porqué de las cosas que verdaderamente importan. No es un mero ejercicio retórico por nuestra parte, bien lo saben. Lo acreditan nuestros 3 compañeros muertos en el ejercicio de la profesión, nuestros queridos Julios Fuentes y Anguita Parrado y nuestro José Luis López de la Calle, compañeros secuestrados como Javier Espinosa y tantos otros como han sufrido penas de banquillo o directamente se les ha buscado la muerte civil. Tributado ese acto de justicia de todos ellos, nos sacudimos el polvo y decimos que la redacción del Mundo, al igual que los buenos toreros, no necesita enseñar las cicatrices de sus cornadas, como hizo el diestro Jesús Luis de Ubrique hace algunos años en un conocido programa de televisión, sino que envolvemos con gran decoro los costurones de esas cogidas. Asimismo, si el periodismo es quizá el modo más apasionado de vivir la libertad, debemos extenderlas a nuestros lectores y vibrar conjuntamente con ellos, sabedores de que la libertad muere con la prensa y que la democracia enferma cuando ésta falla y desatiende su alta encomienda de atender el derecho de los ciudadanos a estar bien informados. En este afán buscamos un periódico que sorprenda, pero que no confunda, imprevisible pero lleno de certezas, con la sana ambición de llegar a donde los demás se quedan a las puertas, pero sin esos lazarillos que nos quieren ciegos a la realidad para conducirnos interesadamente, allí donde nos quieren extraviar. A este respecto, la labor de un director debe ser la de pararrayos que permita trabajar en libertad a su redacción. Un periódico, en definitiva, que sabe utilizar las fuentes sin dejarse utilizar y manipular por ellas en un mundo que ama la prensa, si puede instrumentalizarla, pero que odia el periodismo. No tolera el escrutinio público, la rendición de cuentas y el contrapeso del llamado cuarto poder. Si Edmund Burke lo bautizó así, no fue desde luego para otorgarle un privilegio que no estaba en su mano concederle a la prensa, sino para que ejerciera de vigía ante el avance de una corrupción que se había apoderado y enseñoreado de los 3 poderes clásicos de la Inglaterra de su tiempo, el gobierno, el parlamento y la justicia. Sin periodismo merecedor de ese nombre, en definitiva, no hay democracia de calidad, pues esta, insisto, se sustenta en ciudadanos verdaderamente bien informados y ello pasa por averiguar el porqué de las cosas, por aquello que sostiene el iceberg de las noticias. No hay deber más fundamental para un periodista que se precie que buscar la verdad y contarla con honestidad.
Cuando todo el mundo ve todo y sobre todo y sabe de todo, el periodismo creo que aporta las claves para comprender. Hay que reivindicar el papel de la prensa como un actor capaz de llegar al fondo y explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, contribuir a desenmascarar las mentiras y las noticias falsas, un oxímoron, o son noticias o son falsas, utilizadas con prodigalidad en acontecimientos políticos, pero no exclusivamente, del calibre del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido o en la Cataluña del Procés, donde los medios de comunicación han sido expuestos a las mentiras y a las afirmaciones que no tienen ninguna relación con la realidad. Las mal llamadas noticias falsas son, no obstante, tan antiguas como el mundo y el periodismo, sin que éste haya estado vacunado de todo de ese letal virus. Nació precisamente para enfrentarse a ellas y a los bulos que se colgaban en forma de pasquín de árboles y paredes, pero nunca la mentira había dispuesto de armas de propulsión tan poderosas como deletéreas para la convivencia. A este fin se ha creado una industria que usa la creación y difusión de noticias falsas para introducir temas de conversación social o para explotar al máximo temas clave en unas elecciones como la emigración, la seguridad ciudadana y otros asuntos. Desgraciadamente, como apreció en su día el gran escritor Paul Valéry, hasta la más complicada mentira es más sencilla que la verdad. Así se da el caso frecuente de que la gente no acepta la verdad que no le conviene por tacharla de mentira y acepta cualquier mentira que parezca verdad o simplemente le convenga. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando los gobiernos se ofrecen a luchar contra la desinformación, pues muchas veces son propagadores principales de esas falsedades y son como esos malos médicos que acompañan a sus enfermos hasta el cementerio. Como dice el proverbio judío, con las mentiras se puede llegar lejos, y de hecho se llega, pero sin posibilidad de retornar de ellas. En este propósito, uno de los grandes riesgos es el exceso de información o no bien contextualizada. Ello causa el efecto nocivo de la desinformación de unos ciudadanos a los que aparentemente se les informa de todo, pero a los que no se les entera de nada. Generalmente los ciudadanos tenemos que decidir sobre cosas que la mayoría no entiende o algo más grave, que no le interesa, desertando de su responsabilidad y sometiéndose a una servidumbre voluntaria. Nunca ha habido tanta información disponible como ahora, tan mal aprovechada. Desde Internet hasta los soportes digitales se genera una cantidad de datos difícil de gestionar, lo que obliga a replantearse algunos hábitos si no se quiere que el cerebro explote ante ese empacho de información. Se produce un cuello de botella entre la información que se produce y nuestra capacidad para asimilarla, de tal manera que si el conocimiento es poder, la información en sí misma no lo es. La información es como ese detritus que un buscador de oro necesita para cribar, para encontrar las pepitas. Ahí reside precisamente la esencia del oficio más antiguo del mundo, el de contar noticias. Dado que Internet es una corriente continua de agua en el que unas noticias desalojan a otras y hacen necesidad aquello de Heráclito de que nadie se baña en el mismo río, la tarea de jerarquización de las noticias es fundamental, así como averiguar, insisto, el sentido de los hechos más allá de ese periodismo declarativo del que se sirven los personajes públicos para ocultar la realidad, la realidad misma. No hay que escuchar lo que dicen, sino indagar lo que deliberadamente no dicen. El periodismo es mucho más que recoger la noticia, es contextualizarla, explicarla, jerarquizarla, huyendo de ese periodismo declarativo e ir al periodismo explicativo. Hace algunos años, un corresponsal de Economist en México acuñó el tema dijonismos. Fulanito afirmó, fulanito agregó, fulanito añadió, fulanito aseguró, tal aseveró, tal expresó, tal expuso, señaló, etcétera, etcétera, para denunciar la idea de que las noticias son simplemente lo que ha dicho alguien, pero no es información. Unos medios de comunicación repletos de dichos y no de hechos, en parte por falta de recursos profesionales y medios económicos, desatienden su principal sentido y función. Desgraciadamente, hay que decirlo, la sociedad se muestra poco exigente a este respecto y no premia a los medios que investigan en consonancia con sus esfuerzos y sus riesgos. En la era de la posverdad se impone además un relato emocional, como estamos viendo en muchos lugares, en Gran Bretaña, lo estamos viendo en Cataluña, en otros sitios, a expensas de la razón
y que ello viste de la realidad del gusto de cada cual, de modo que solo interesa la búsqueda de aquellas noticias que confirman la visión del mundo de cada uno. Esto genera la polarización en el que, sin gradaciones ni puntos intermedios, el mundo se divide entre aliados y adversarios, y donde las dudas y los matices valen solo en la medida en que pueden servirle a uno y a otro. Cada uno, a través de las redes sociales, intenta conectar con aquellos que reafirman tu punto de vista. Esto imposibilita un diálogo democrático y el entendimiento que es clave en el funcionamiento de las sociedades democráticas. Esta polarización también se registra en relación entre los medios y el Gobierno. Es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Donald Trump ha decidido que la prensa es el enemigo del pueblo, recordando la célebre obra de Ibsen, y parte de esta ha mordido el anzuelo, cosa no difícil cuando el que te ataca es un presidente del Gobierno que trata de excluir a un medio de la conversación pública, haciendo que caiga en su juego cuando el trabajo de la prensa es contar lo que pasa e intentar entender lo que sucede sin partidismos. El sectarismo no puede llevar a mantener las mismas opiniones cuando los hechos cambian, pues en ese momento la coherencia deriva en dogmatismo. Aunque muchos ciudadanos se sienten muy seguros de poder distinguir, insisto, las mal llamadas noticias falsas de las noticias verdaderas, no solemos usar la razón precisamente para obtener la verdad, sino para ganar las discusiones. En este sentido, hay que remachar como Herrero en Yunque que la primera obligación del periodismo es con la verdad. Sin embargo, los periódicos son desafiados a menudo por medios que no tienen como objetivo informar, sino desinformar. La única manera de enfrentar eso es tener una prensa que concite la confianza del público. Si una de las funciones de la prensa es ser contrapeso al poder, los medios deben hacerlo hasta el final, frente a lo que construyen los llamados hechos alternativos. Pero cuando un hecho empieza a parecerse a lo que tú crees que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera advertir la diferencia entre hechos que son ciertos y episodios que no lo son, como advirtió premonitoriamente Catherine Biner, editora jefe de Guardian, para explicar cómo la tecnología puede alterar la verdad. A su juicio, las redes sociales se han comido las noticias, presentando como tales a aquellos que no son, a no haber pasado por el filtro de la verificación alguna, y amenazan la viabilidad del periodismo basado en el interés público, lo que propicia una era en la que las opiniones están sustituyendo a los hechos. Ha habido además el trampatojo de pensar que con las redes sociales se eliminaban intermediarios, que eran los que hacían los medios de comunicación. Craso error. Los intermediarios siempre existen. La diferencia es que los intermediarios en los medios de comunicación son visibles, los reconocemos todos. Quien dirige un periódico, la empresa que está detrás de esos medios, mientras que detrás de las redes sociales no sabemos quién existe. Son intermediarios absolutamente enmascarados. Pero eso no quiere decir que no existan. Existen. Hay que insistir, permítame este paréntesis, es que las redes sociales son modos de conversación, no de información, y el nivel de la misma va en función de sus interlocutores, quienes van desde los que usan el anonimato para retratarse, como aquellos que lo hacen garabateando en las paredes de las letrinas, o desde los que lo hacen desde la autoridad de la tarima, esto es desde de un modo degradante hasta la infamia, a otro que permite elevar el nivel de esa conversación. Volviendo a la supeditación de los hechos a las opiniones, en este mundo al revés por el que caminamos, Hannah Arendt, la gran develadora del nazismo, se sorprendía de la tendencia de sus compatriotas en tratar los hechos como si fueran opiniones. En el sur de Alemania, una mujer, no precisamente inculta ni de poca inteligencia, le negó la evidencia de que los nazis hubieran invadido Polonia, desatando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A su saber y entender, la guerra la habían empezado los rusos con un ataque relámpago a Danzig. No había quien le removiera a esta señora de su creencia. Conviene insistir en que los hechos dan origen a las opiniones, y las opiniones inspiradas por pasiones e intereses diversos pueden diferenciarse ampliamente y ser legítimas mientras se respete la verdad factual. Actualmente los hechos, desgraciadamente, se baten en retirada frente a las opiniones, olvidándose que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza una información atenida a los hechos. Siempre hemos aprendido en las escuelas de periodismo, en la Facultad de Ciencia y Información, que los hechos son sagrados, las opiniones libres. Estamos en un momento en que las opiniones son sagradas, los hechos son absolutamente libres.
Diagnosticados los peligros, conviene ponerle remedio con las terapias adecuadas para afirmar que la primera obligación del periodismo es con la verdad y con la revelación de aquello que se quiere mantener oculto, siendo de su mayor interés y conveniencia. Para ello, es el gran reto al que nos enfrentamos los medios de comunicación, es la construcción de un modelo de negocio que la haga rentable y proteja la independencia de sus contenidos, así como que evite que estos caigan en la vulgaridad y en la elementalidad. Dados los errores cometidos en la transición a la era digital, han tenido un alto coste para los medios de comunicación, entre ellos hacer creer que el periodismo es gratis. La contienda del momento es diseñar un patrón de negocio que aproveche las ventajas de las nuevas tecnologías. Estas, tan útiles e indispensables, no pueden, insisto, hacer perder el alma del periodismo, como Churchill se temía que le pudiera ocurrir a él la primera vez que lo plantaron delante de una cámara de televisión para dirigirse a la nación. Es alentador lo ocurrido en algunos países de ambos lados del Atlántico, con ejemplos notorios como el New York Times. Sin duda, dando muchos tropezones, la llamada revolución digital está obligando a un monumental esfuerzo de transformación sin que ello le haga perder por el momento su alma y su esencia, aunque las amenazas sean constantes. Para hacerlo económicamente viables a los medios de comunicación, de manera que atiendan a su función que tienen encomendada, el gran reto es hacer posible ese modelo de negocio que le haga rentable y proteja la independencia de sus contenidos. Si Internet abrió un mundo inmenso de posibilidades sin más frontera que el idioma, pero introdujo a la prensa escrita en un mundo laberíntico, las grandes cabeceras, singularmente El Mundo, han hecho, dando muchos tropezones, por qué no hay de decirlo, un monumental esfuerzo de adaptación, así como un cambio de mentalidad, de contenidos, de lenguaje y de diseño, por parte de sus profesionales, sin que ellos hayan perdido cuál es la esencia de su oficio, el oficio de informar. Al igual que Platón creyó que persuadiría a Dionisio, el tirano de Siracusa, y tras varios viajes a la colonia griega acabó seducido por él, los medios hemos sucumbido a esa suerte de seducción de la Siracusa digital, fijarse como objetivo hacer máximo el número de usuarios electrónicos a una costa de permitirles el acceso gratis. El aumento de usuarios únicos no produjo un aumento apreciable de los ingresos de publicidad, pero como dijo Steve Jobs en una reunión con ejecutivos del New York Times, yo no fui quien diera a los lectores acceso gratis a los periódicos sin que le pidieran los datos de su tarjeta de crédito. Producir información de calidad cuesta dinero porque exige disponer de un buen plantel de profesionales y desplazar a algunos de ellos a lugares muy lejanos, como ocurre con la red de corresponsales del diario El Mundo. Aquel error cometido en la transición a la era digital ha tenido un alto coste y el desafío del momento es diseñar ese modelo de negocio que aproveche las ventajas de las nuevas tecnologías. El nuevo modelo exigirá, por tanto, cobrar por una información de calidad y, en algunos casos, especializada. En cualquier caso, el futuro del periodismo está en manos de los propios periodistas. Si estos saben jugar y sabemos jugar nuestras bazas con talento, si no lo hacen, solo disfrutarán de un pequeño pero triste privilegio, asistir en primera fila a su propio y quizá discreto entierro. Pero conviene no olvidar que como nadie es una isla, los versos de John Donne sobre que la muerte de cualquier medio de comunicación nos disminuye. Por consiguiente, nunca hagas pregunta por quién dobla las campanas. Doblan por ti, dobla por toda la sociedad. La prensa no murió con la radio, ni esta con la televisión, ni esta a su vez con Internet, sino la que las tres sostuvieron en pie, si se quiere, como esa arquitectura de Gaudí que milagrosamente mantiene erguida la Sagrada Familia de Barcelona, con el añadido que el periodismo se apoderó de la radio, se hizo un sitio en televisión y ha vuelto a hacerlo en Internet. No obstante, esto puede estar revirtiéndose en la sociedad del espectáculo, en la que la información por determinados medios se trata como una variante más del entretenimiento en un país en el que fracasó, a diferencia de lo que ocurrió en otros lares, la prensa sensacionalista y que usó la prensa del corazón como edulcorante de la misma. Como ocurre en todo mestizaje, los diferentes canales informativos han terminado recibiendo influencias mutuas y algunos de ellos han malbaratado el periodismo, frivolizándose como consecuencia de los poderosos rayos catódicos de una televisión que hace de la información un espectáculo más. En todo caso, como procuramos hacer cada día en el mundo, se está a tiempo de que el periodismo, como ha ocurrido siempre, coja velocidad, recupere el tiempo perdido y sirva para canalizar el caudal amazónico de la desinformación que prolifera en Internet. El riesgo de trabajar en tiempo real y los riesgos del directo. Esto obliga a tener temple
como el cirujano que opera y no puede equivocarse, y criterio para no publicar noticias sin contrastar con la eximente de que ha habido alguien en algún lado que lo ha publicado. Ni rigor mortis, ni todo sirve para la cazuela. Los nuevos hábitos de la información del ciudadano han provocado una radical transformación de las empresas que, en el cambio, deben afirmar, insisto, su fiabilidad independientemente del formato y de sus profesionales, para los cuales lo fundamental será tener cosas que decir y saberlas comunicar. Ahora mismo lo urgente no es ser los primeros, con no ser pretensión despreciable en un periodista, sino asegurar la veracidad de lo que se dice y, si ese es el primero, miel sobre hojuelas. Con el espíritu renovado de hace 30 años, sabemos que cuando se deserta del deber del periodismo se facilita la corrupción, el abuso, la impunidad, hasta que la espesura de esa niebla baja tanto que hace invisible el suelo mismo, obligando a caminar a tientas para no toparse con alguna impudicia. ¿Qué razón tenía Gracián cuando decía «hombres sin noticias, mundo oscuras»? El mundo por venir no está escrito y nosotros lo queremos escribir. Por otros 30 años, 30 con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, director. ¿A usted que le gusta el bien comer, qué le parece la cocina del chef Tezanos? Bueno, yo creo que es un brebaje bastante indigesto, ¿no? Yo creo que en el manejo de determinadas instituciones se están saltando los principios básicos de una democracia. Y el CIS es una muestra de ello. El CIS no es lo que se suele decir de los institutos demoscópicos, que son aviones de reconocimiento. El CIS es un avión de bombardeo. Por tanto, al servicio de quien lo ha nombrado, y él no tiene escrúpulos ninguno en hacer manifestaciones en este sentido. Presentar ahora mismo una encuesta, una encuesta que yo juzgo una encuesta muerta, sin tener en cuenta acontecimientos como los que hemos vivido en los últimos días, como una sentencia fundamental sobre el intento de golpe de Estado de Cataluña del 1 de octubre, el tema de la exhumación del cadáver de Franco y otra serie de circunstancias muy importantes, los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido, con ese informe que se ha enviado a Bruselas, absolutamente fraudulento, en el que se ocultan aspectos fundamentales, pues yo creo que es una tomadura de pelo en el que, y desgraciadamente, todos terminamos entrando, porque todos estamos juzgando, decimos que esa comida es absolutamente indigesta y todos hacemos nuestros análisis y las declaraciones de los políticos en función de esos resultados, lo cual me parece un doble fraude, pero es el objetivo que se persigue, es decir, ser ese digamos, vagón adelantado que marque y condicione lo que puede ocurrir en las elecciones. Por tanto, a mí me parece una comida, querido José Luis, bastante indigesta, y hay que protegerse el estómago con la farmacopea adecuada. Adela González dice: el mundo aumenta su ventaja en su tercer mes consecutivo como líder en Internet en España. ¿Qué detalles puede darnos sobre los primeros resultados del muro de pago de El Mundo, el canal Premium? Los 2.000 suscriptores de la primera semana cumplen las expectativas. ¿Qué objetivo se han marcado a corto y largo plazo y qué están haciendo para aumentar y consolidar esa expectativa? Bueno, celebramos este mes, bueno, estamos en el próximo mes, que estamos un poco a finales de octubre, el próximo mes, el 30 aniversario del muro de Berlín. Nosotros no hemos hecho un muro. Nosotros lo que hemos hecho es una fórmula freemium que permite, por un lado, nosotros tenemos planteado una doble competición. Por un lado, los contenidos en abierto, unos contenidos de calidad que permita que el tráfico nos permita ser el líder que somos actualmente los medios de comunicación, con los contenidos que lo somos. No hemos apartado cualquier periodismo de cliqueo, sino queremos que nuestros lectores sean una información de calidad y no pervertir
la fórmula de lo que ha sido la tradición en el periódico en los últimos 30 años. Y, bueno, y luego contenidos añadidos que permitan, lógicamente, si un lector se acerca al kiosco con la dificultad que ahora mismo es adquirir un periódico cuando están desapareciendo kioscos, cuando en los nuevos barrios no se construyen kioscos, etcétera, etcétera, no le podemos dar gratis esa información que el otro lector va buscando por un lado. Por tanto, hay una parte que está encerrado. Los resultados, bueno, los resultados yo creo que es prematuro esa cifra que se ha dado. Digamos, es una cifra que se ha dado de referencia, pero que no se corresponde realmente con los hechos. Nosotros sí decimos que nuestras expectativas se han cubierto. Hubo algunos medios de comunicación, nosotros en este proceso de preparación de los contenidos de pago, como sabíamos que entrábamos en un camino absolutamente inexplorado, nos armábamos de valor diciendo que en algunos periódicos habían colocado una campana y cada vez que aparecía un suscriptor hacía sonar la campana para animar a los periodistas que eso iba en buen camino. Sin embargo, nosotros nos sorprendimos que abrimos el modelo freemium a las 6 de la mañana y a las 6:25 ya teníamos los primeros suscriptores y a partir de ahí pues ha sido un río constante el que se está produciendo. Yo no quiero tentar la suerte porque sé que la suerte del principiante no marca tendencia, pero para nosotros los resultados que estamos obteniendo son satisfactorios en línea con lo que nos habíamos marcado y nos anima a seguir esta carrera de mucho fondo. Esto es una carrera de fondo en la que todos los medios de comunicación van a entrar. Y nosotros, como un poco lo que ha sido la personalidad del propio periódico, hemos sido pioneros también en esto, como lo hemos sido en muchas otras cosas. El pionero puede tener algún contratiempo, pero el pionero realmente, como ha ocurrido en otros países donde esto se ha producido, termina siendo premiado por los lectores, ¿no? Sagrario García le pregunta cómo aprovecha El Mundo las sinergias con el resto de los medios de unidad editorial, que son muchos y en muy variados segmentos de mercado. Bueno, nosotros yo creo que hemos configurado un grupo, el principal grupo español, y además tenemos unas características muy importantes, que tenemos una variedad de medios y todos los medios son líderes en sus sectores correspondientes. Aquí está el director de Marca, que lógicamente no hay ni que insistir en el liderazgo de lo que representa Marca en la prensa deportiva. Hoy no puede estar aquí la directora de Expansión porque tenía un acto importante del propio periódico, pero le hubiera gustado aquí, que es líder también en economía. Y tenemos cabeceras de mujer, tipo Yodona, que está aquí la directora, o Telva, y así sucesivamente. Nosotros es un grupo muy diversificado y dentro de ese grupo diversificado procuramos aprovechar todas las sinergias en este momento de transformación del negocio, pero respetando, primero, que nos dirigimos a públicos distintos y esa es digamos, la fortaleza también del propio del grupo Unidad Editorial, que está aquí nuestro presidente Antonio Fernández Galeano, ¿no? Y esa es yo creo que el gran atractivo de lo que representa en un mundo en el que se tienen que producir muchos cambios en el terreno de los medios de comunicación, y yo creo que la fortaleza de nuestro grupo está en ello, ¿no? Don Antonio, ¿quiere usted decir algo? Para que no sea un convidado de piedra, es usted mucho más. Muchas gracias. Me cabe decir que ha sido una exposición magnífica la que ha hecho el director del Mundo, Francisco Rosell, que coincido con gran parte de las cosas que ha dicho, por supuesto, y que desde la planta de arriba, desde lo que es el área corporativa, desde el mundo de la empresa, compartimos exactamente las mismas inquietudes. Somos muy conscientes del papel que tiene que tener un periódico en un momento como este. Somos muy conscientes de que nosotros tenemos que fijar una referencia para los ciudadanos, debemos ser una referencia para los ciudadanos en un momento en el que la sociedad está muy necesitada de referencias. Desde luego, con El Mundo, con Marca, con Expansión, lo intentamos y lo seguiremos intentando. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Marta quería decir algo. Quería hacerte una pregunta, Paco. Has hablado de algo que a mí me parece importantísimo dentro del mundo del periodismo. Yo me hice periodista, como creo que casi todos, por compromiso y para cambiar el mundo, con la ilusión de poder cambiar las cosas que no estaban bien y pensando que cuando uno iba con una grabadora tenía más fuerza, desde luego, que si iba con una metralleta. Ha habido un momento en el que ha habido un cambio paradigmático con respecto a los periodistas y al periodismo, precisamente porque ha parecido que en los medios de comunicación estaba mezclada la opinión
y la información. Creo que uno de los grandes debates del siglo XXI y que tiene que ver además con las redes sociales es que hay mucha opinión en las redes, como tú bien decías, que se considera a veces información. Pero me preocupa que dentro de los periódicos a veces no quede especialmente delimitada, como tendría que ser, o al menos como yo creo que tendría que ser, lo que es información y lo que es opinión, y que nunca se mezcle, porque creo que esa es la credibilidad. Ponéis un especial empeño en este sentido, porque creo que es lo que nos diferencia, lo que diferencia a un medio de confianza de los que no lo son, que está Internet lleno. No, yo creo que vivimos un momento en que hay que recuperar dónde está la fortaleza del material que tratamos, ¿no? Que son los hechos. Es decir, a medida que el periodismo haga que los hechos resplandezcan y que los hechos luego den, pues lógicamente, las opiniones que se estime oportuno, es fundamental. Pero los hechos, la labor del periodista no solamente es un noticioso. Los periodistas tenemos que aportar algunas cosas más. Y los periodistas tenemos que aportar, no confundiendo con la información, primero, un contexto explicativo. Las noticias por sí mismas no tienen ningún valor, hay que explicarlas, lo que rodea a las noticias. Por eso decía yo que el periodismo declarativo no es tal periodismo, es como en algún momento se dijo sobre el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano será una fuente, un material primario sobre el que el periodista puede trabajar, tiene que contrastar, etcétera, etcétera, pero ese material primario tiene que estar, por un lado, en la explicación correspondiente, la contextualización y luego la jerarquización. Es importante saber cuál es lo importante. Hemos vivido un momento, yo lo decía lo subrayaba en la conferencia, en lo que lo último sustituía automáticamente a lo que estaba antes, fuera importante o no fuera importante. Incluso de esa misma fiebre hemos participado los medios de información, hasta que hemos llegado al convencimiento que eso no estábamos contribuyendo a nuestra función de informar a la gente. Una noticia puede estar permanentemente en la web durante toda la mañana si no hay nada más importante que lo sustituya. Y lo más importante no es lo último, sino aquello que tiene realmente ese valor. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer los periodistas, porque es que si no, la función de los periodistas desaparecería y seríamos una red social más. Insisto, las redes sociales son sistemas de comunicación entre personas, que en función de cuáles sean los interlocutores, la conversación tiene más nivel o directamente pues tiene todo lo contrario. Y yo creo que ahora la batalla que tenemos es recuperar el prestigio de los hechos, convenientemente explicados, y la batalla de la desinformación, que estamos con canales muy importantes y una gran parte del tiempo que perdemos los periodistas, y aquí hay una amplia representación de la redacción del periódico, es intentar, cuando llega una de estas noticias a través de redes sociales, contrastarlas, verlas, etcétera, etcétera, y nos hacen perder mucho tiempo y, sobre todo, nos desvía la atención de lo importante. En un medio en el que los periódicos y los medios de comunicación pues hemos sufrido una crisis, pues lógicamente nuestra tarea se ha multiplicado y, por tanto, yo entiendo que la gente sea muy exigente con los medios de comunicación, pero debemos saber que nos enfrentamos a una labor absolutamente ingente, y luego está la desinformación que se busca desde los propios canales gubernamentales. Es decir, muchas de las campañas de desinformación están instrumentalizadas por importantes gobiernos, ¿no?, que tienen canales potentísimos para ello. Sigo leyéndole preguntas. Llegan estas. ¿Puede explicar a qué razones obedece el cambio de la línea editorial del Mundo en los últimos años hacia posiciones de derecha ideológica? ¿Qué opina de que muchos comentarios de los lectores sobre los columnistas es que son muy de derechas y poco respetuosos y nada tolerantes? Bueno, yo respeto todas las opiniones, pero creo que no tiene nada que ver. Yo creo que, como diría el otro, depende con quién me comparen, ¿no? Si uno mira a la prensa de un lado, digamos, un posicionamiento de derechas, diríamos que mantenían una línea bastante homogénea de los columnistas, etcétera, etcétera. Si mira a posiciones de periódicos que han cambiado su línea editorial de un día para otro en función de quién accede a la presidencia del Gobierno, pues lógicamente El Mundo no cae en eso. El Mundo es un periódico que busca sorprender, pero no desconcertar. Nosotros nos posicionamos un posicionamiento que vamos desde la izquierda
no nacionalista, es decir, una izquierda socialdemócrata, a un posicionamiento de derecha. En ese amplio mundo nos medimos y hay personas que están en un ámbito, otros que están en otro diferente, etcétera, etcétera. Y aquí hay representantes de firmas habituales del propio periódico que demuestran la pluralidad. Yo creo que en la prensa española no hay un periódico más plural en firmas que El Mundo y estoy dispuesto a someterme a la comparación con cualquiera, de la prensa que se edita en Madrid, de la prensa que se edita en Cataluña, de la prensa que se edita en cualquier punto de España. No hay un periódico, es decir, yo no quiero poner relación de firmas de un posicionamiento ideológico de otro, no quiero señalar al respecto, pero cualquiera que lea El Mundo sabe cuál es su pluralidad y esa es su riqueza del mundo y eso no lo vamos a perder. Evidentemente, la línea editorial se mueve en ese campo. Nosotros estamos ante un principio liberal en la economía y un principio de defensa de la Constitución y la integridad territorial de España. Esos son nuestros dos grandes principios. No tenemos otro. Y el que se sienta cómodo en ese, pues estupendo. Incluso hay personas que pueden mostrar diferencias en una posición o en otra. Insisto, no voy a poner nombres porque sería someterlas aquí a una especie de señalamiento. Y yo creo que cualquiera que lea El Mundo sabe que no hay periódico más plural de los que se editan en España y puedo someterme a la comparación con cualquiera de ellos. Por tanto, diría lo de siempre, depende con que comparen. E insisto, en cuanto a pluralidad, variedad de firmas, en cuanto a posicionamientos ideológicos, no hay otro medio en la prensa española que sea tan plural como ello. Y yo estoy dispuesto, como director del periódico, a defender esa pluralidad y la defiendo cada día. Yo no dirijo un periódico en el que me gusta todo lo que se publica y en el que todo se lo escribe, pero entiendo que mi responsabilidad es con los lectores y, por tanto, deben tener cobijo todas las firmas que estén en ese posicionamiento. Otra cosa es la línea editorial, y la línea editorial tiene esos baluartes y sobre ellos se afirma, nada más. Jacinto Prieto le pregunta si están los periodistas españoles bien formados y cuál es la experiencia de El Mundo y de Unidad Editorial que acaban de inaugurar la 19ª edición del máster que organizan en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Bueno, yo creo que en el periodismo está ocurriendo también lo que ocurre aquí empresarios que podían hablar de otros sectores, que ya las empresas buscan su propia formación, porque realmente la que se recibe en facultades o la que se recibe en el terreno de la enseñanza no son adecuadas. Yo lo que sí lamento muchas veces, y que lo comento con muchos compañeros de la redacción, tú antes cuando estabas en la facultad, no ya yo, que soy veterano, soy probablemente el más veterano de todos, tú ibas a la facultad y llevabas 4 periódicos debajo del brazo y te los llevabas leídos. Ahora nos encontramos muchas veces, y esta es una cuestión fundamental, que hay periodistas o jóvenes periodistas que no leen los periódicos, no leen la información, etcétera, etcétera. Y esto tiene un problema de formación, un problema de lecturas y yo creo que eso se padece y se resiente la calidad de los propios medios. Frente a ello, pues lógicamente los medios de comunicación, como en la formación de otros terrenos de la vida económica o profesional, pues buscamos una formación a través de los másteres que damos de periodismo de investigación, periodismo de datos, etcétera, etcétera, buscando esa formación para tener los profesionales mejor dispuestos y mejor preparados. De hecho, muchos de los que pasan por la formación de los másteres del Mundo pues terminan en otros medios de comunicación, lo cual nos refuerza en ese planteamiento. José Antonio Falcones le pregunta qué candidato a la presidencia de la Asociación de la Prensa de Madrid apoyará usted, a Juan Caño o a José Antonio Vera, que está con nosotros esta mañana. ¿Impulsará El Mundo otra candidatura con profesionales del periódico y del Grupo Unidad Editorial? No, yo te he pedido, José Luis, que aparte de mí ese cáliz, porque bastantes problemas ya es dirigir un periódico, afrontar, analizar todo lo que ocurre a cada hora con tu equipo de profesionales, como para encima lanzar candidaturas. Yo creo que son 2 profesionales muy cualificados, de los cuales tengo la mejor opinión, y seguro que todos ellos, gane uno o gane otro, van a hacer una defensa de la profesión en la línea de lo que venimos buscando, de recuperación de la dignidad de los profesionales en cuanto a sus condiciones profesionales en todos los terrenos, y yo creo que le tengo un gran aprecio por los dos, ¿no? Por tanto, no voy a... Augusto González Pradillo dice: su apuesta es Internet y la calidad. ¿Cómo convencer de que paguen por noticias quienes creen que los periodistas tienen menos crédito que algunos anónimos de Twitter?
¿Cómo enganchar a los adictos al gratis total? Bueno, yo creo que los adictos del gratis total, que es algo no solamente está circunscrito al mundo de la prensa, lo hemos vivido en este país, el gratis total en el mundo de la industria discográfica, en la industria del cine, etcétera, etcétera. El gratis total, pues sí, pero actualmente lo que vemos es que afortunadamente en este país, como viene ocurriendo en otros puntos, la gente ya está dispuesta a pagar por la música que se baja y ha salvado la producción discográfica de este país y la carrera profesional de muchos creadores. En el mundo del cine exactamente igual. Lo que pasa que aquí fundamentalmente no es un problema del periodismo, es que en este país no se valora el trabajo intelectual. ¿No? Se desprecia absolutamente. Piensa que el trabajo intelectual no cuesta ningún trabajo. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no vienes a dar una conferencia tal y cual? A ti que no te cuesta nada. ¿Cómo que no me cuesta nada? Al fontanero que entra por tu puerta le dices, oye, arrégleme esta cañería, que no te cuesta nada. No, no, no. Y yo creo que los profesionales no hemos recuperado. Yo, con gran alegría, con nuestros socios del Corriere, veo que al final todas las informaciones llevan un copyright, que no ocurre en la prensa española, y debiéramos llevar un copyright, que se respeten los derechos de autor. Y aquí nada, bueno, estamos llegando al extremo de cómo lo que está ocurriendo con la Universidad Española, ¿no? Cuando se están dando títulos a base de tesis plagiadas, no solamente tesis plagiadas, que incluso afecta al presidente del Gobierno, sino a tesis plagiadas de ya tesis a su vez plagiadas, en una descomposición de la Universidad Española que tiene esa traducción, pero que también tiene su traducción en lo que está ocurriendo, en los incidentes que están ocurriendo en Barcelona, en la que la autonomía universitaria no está para refrendar la calidad de la universidad, sino para que los bárbaros la tomen y convengan que el aprobado se lo deben dar por sus méritos de asalto a aulas, impidiendo el derecho a la formación de los alumnos, ¿no? En ese nivel estamos. Entonces, insisto, para el periodismo de calidad hay dos soportes, la marca que sea garantía y las firmas de los profesionales. Es decir, eso es fundamental. Y yo insisto mucho, y yo creo que las conversaciones que tenemos en la redacción, lo digo, vuestro principal capital es estar en un gran periódico y vuestra firma. Y todos los textos deben ir firmados porque debéis garantizar que el contenido, la trazabilidad que se dice ahora en otros sectores, garantizáis que la calidad de esa información está sustentada con vuestra firma. Y yo creo que vamos a volver un momento importante de recuperación del periodismo. Y esos son los dos soportes. Un gran paraguas, que es la marca, y los profesionales que la refrendan tanto a la hora de informar, a la hora de opinar o a la hora de contar historias de lo que está sucediendo en el punto más alejado del planeta. Genaro Castro, de Televisión Española, dice, de cara al 10 de noviembre, a la libertad de prensa y la salud democrática de España le va mejor una victoria del bloque de izquierdas o del bloque de derechas. Ana Rodríguez Murillo le pregunta si es admisible que un partido, Vox, que aspira a jugar un papel importante en la próxima legislatura, imponga un cordón sanitario vetando a medios informativos. ¿Están en su derecho el señor Abascal y los suyos? Vamos a ver, yo creo, en cuanto a mayorías que pueden salir, el periodista siempre debe moverse con desconfianza y escepticismo. Todos hemos vivido, ya tenemos desde la restauración de la democracia en el año 77, es un clásico y debe ser así. Es decir, nosotros debemos tener un ten con ten con el poder político independientemente del color que sea. Los que venimos de Diario 16, no voy a recordar incluso los enfrentamientos que tuvimos con Felipe González o en El Mundo y las cosas que se decían sobre nuestro periódico. Luego, cuando llegó el Partido Popular, pues volvimos a tener también nuestros encontronazos consiguientes y así sucesivamente. Es decir, lo que no se puede confundir es el poder político y la prensa. La prensa siempre tiene que estar alejado, a una distancia prudente del poder político y mirarlo con escepticismo y desconfianza y, por tanto, saber que cada uno tiene su papel, respetar ese papel e intentar aclarar lo que informa. Por tanto, para mí nadie va a ser redentor de nada porque no creo en los redentores ni en la forma. Lo que sí pido es un respeto a los medios de comunicación y no se está produciendo ese respeto
Genaro hablaba no ha citado, pero yo creo que, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los medios públicos es absolutamente sangrante, lo que está ocurriendo con Televisión Española, donde se ha saltado toda la legalidad, se ha intervenido a través de una autoridad única que hace, deshace, nombra jefes de informativo, quita, pone, etcétera, etcétera, y da un sesgo absolutamente partidario a un medio que debe ser público. Lo estamos viendo lo que ocurre con la TV3, la televisión catalana y otras televisiones. Es decir, eso es lo que sí está ocurriendo. Y ahí yo creo que los profesionales, y me preguntabas antes por los representantes de la Asociación de la Prensa, y no solamente deben estar periodistas, deben estar gente de la sociedad civil garantizando la independencia de esos medios. Desgraciadamente, hasta que no recuperemos la independencia de los medios públicos, vamos a encontrarnos situaciones como las que estamos viviendo en España en su conjunto y singularmente lo que está ocurriendo en Cataluña. El otro día el consejero del Interior hacía unas declaraciones a la Vanguardia y decía que el independentismo se asentaba sobre cuatro patas y una de las patas que se asentaba era una televisión pública. Cuando alguien hace esa afirmación es que ya ha perdido directamente el sentido y la medida de lo que debe ser un medio de comunicación y cómo se utiliza a unos fines absolutamente partidistas. En cuanto a los vetos, yo no estoy en contrario a cualquier veto, como los he sufrido. De hecho, llevo sin aparecer. Mañana reapareceré en Canal Sur, en la que llevo vetado desde el año 1995, siendo director de Diario 17 de Andalucía y luego del Mundo. Desde el año 95 estoy vetado en esa televisión por sacar de manifiesto pues, los ERE y otra serie de escándalos que se manifiestan y por los cuales pues, algunos responsables de la Junta de Andalucía están ahora mismo en el banquillo. Por tanto, no soy, es decir, los vetos, independientemente de quién los haga, hay que desterrarlos y esto tiene que tener un planteamiento general de todos los medios de comunicación, independientemente de cuál sea su posición. Es un principio básico. Los periodistas también debemos estar en contra de determinadas ruedas de prensa que no son tales, sino son mera declaración de los políticos que no permiten preguntas. Eso hay que erradicarlo. Y hay que afrontar a ello. Y estamos en un momento bastante, digamos que estamos regresando a caminos que no queríamos vistos, ¿no? Bueno, hemos visto las ruedas de prensa que se generan, por ejemplo, en la Casa Blanca, en que cualquier periodista levanta el brazo y puede hacer de pregunta, aunque sean incómodas, ¿no? Pero esa es la función. Y es que además, al final, si el periodismo hace su trabajo, la política se beneficia de ello. Y al final la política es el gobierno de los ciudadanos. Tampoco nos perdamos de perspectiva lo que supone, ¿no? Miguel Bermejo, de PR Noticias, Ernesto García y Alejandro López, de la Universidad de Nebrija, le preguntan por su opinión acerca del libro de su antecesor en la dirección del Mundo, don David Jiménez, titulado El director, las presiones recibidas. Le preguntan si percibe o recibe usted algún tipo de presión o indicación por parte de los directivos del Mundo. Y también le preguntan si considera que los periodistas pueden informar libremente o existe un control que impide transmitir información de calidad. Vamos a ver, el tema de uno que ya lleva mucho tiempo y mucha trayectoria en esto de los medios de comunicación, que ha perdido su propia casa por defender a un periodista por una información que se publicó en tu periódico, que uno que se ha sentado en el banquillo y que ha sido objeto de un linchamiento profesional, citaba ahora el caso de Canal Sur. La última vez que aparecí en Canal Sur fue sentado en un banquillo. Nadie dio la información de que había sido absuelto en primera instancia y posterior instancia. Por tanto, que alguien hable de presiones, si te diriges un medio importante, ya sea un medio generalista, ya sea en deportes, y tú no recibes presión, es que tu medio no vale la pena, no merece la pena. No merece la pena. Entonces, alguien que de pronto se descubra esa presión, pero claro que existe presión, todo el mundo intenta condicionarte, supeditarte, etcétera, etcétera, pero ahí está el director del periódico que debe ser un pararrayos que aguante la presión y que esa presión no se traslade a los periodistas. Por tanto, a mí me sorprende ciertas cosas al respecto. Con relación al libro que, lógicamente, a mí me ha llegado algún hueco, no me lo he leído. Yo he tenido, por salud mental, hecho dos cosas importantes. En un momento muy delicado, cuando se divulgó el vídeo de Pedro J., que muchos de ustedes lo conocen, la conciencia, yo, por respeto a Pedro J.,
no vi nunca el vídeo. Debo ser de los pocos españoles que no vio el vídeo. No lo vi, porque entre otras cosas yo sabía que era una campaña absolutamente deleznable y tenía aprecio por Pedro J., al que le agradecí que con 28 años me nombrara director de Diario 16 de Andalucía. Sabía las dificultades que hemos soportado en el periodismo contra el poder político, el poder económico, etcétera, etcétera. Nos hemos curtido en eso. Por tanto, por respeto a Pedro J. no lo hice. Y el segundo, no lo he leído por respeto a mí mismo. Y entonces me parece que es lo mejor que debo hacer, porque yo creo que si alguien recibe esas presiones y de pronto se da cuenta cuando es despedido que denota las presiones, pues oye, a mí me mueve la sospecha. Realmente si tú tienes presiones, presentas tu dimisión. Te presentas tu dimisión. Y luego lo que me sorprende es gente que se presente como, digamos, héroe de batallas que no ha dado y en el que aspiraba muy probablemente a ser como esos grumetes que temporalmente se hacen cargo de un barco y cuenta su experiencia como lo haría un capitán. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Y aquí directores de medios muy importantes, ahí está Luis Marianson, que sabe bastante de lo que es soportar presiones, de lo que es dirigir un navío y, sin embargo, dejar trabajar en absoluta libertad a sus profesionales. Y eso lo tenemos. Es la garantía de un director. Lo demás es un impostor que intenta pues, hacerse un nombre en función de, insisto, de batallas que no ha dado y probablemente de episodios que ni ha vivido y, sobre todo, con una cosa absolutamente deleznable, que es intentar dejar a los pies de los caballos las fuentes de sus profesionales y a sus profesionales, cosa absolutamente indigna. Y, por tanto, lo debo decir aquí. Ya está bien de cobardías general. Si tú no respetas al último que entra por tu redacción, no te respetas a ti mismo. Finalmente, ¿podría hacer usted, director, un pronóstico del resultado electoral y de qué modo, en su opinión, va a influir lo que ocurra y lo que pueda suceder incluso después del 10N en Cataluña? Bueno, hacer pronósticos es complicado. Yo creo que realmente lo he dicho varias veces en los análisis que he hecho en el periódico, incluso en la línea editorial del periódico. Yo creo que Pedro Sánchez tuvo en las últimas elecciones una posibilidad enorme de formar gobierno a derecha e izquierda y ha desaprovechado las dos ocasiones intentando ir a unas elecciones de forma ventajista y el problema es que al final, atendiendo a las encuestas que estamos dando y los trackings que estamos publicando, si gana esas elecciones va a tener muy difícil la formación de un gobierno ante unos, digamos, unos socios muchísimo más fragmentados. Y ojo con noviembre, que el noviembre es mal mes para convocar elecciones, porque noviembre hay que recordar que fue el mes que eligió Artur Mas para convocar elecciones y tenía al alcance de la mano una mayoría absoluta, la perdió. Fue el mes también que Susana Díaz convocó unas elecciones y las perdió. Ojo con jugar a eso. Y ya sabemos, estamos vacunados, lo que ha ocurrido en Gran Bretaña, lo que ocurrió en su momento en Francia, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy arriesgado. A mí lo que me preocupa es que creo que el presidente del Gobierno vuelve a cometer un grave error, a mi juicio, la idea de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña y llegar a un acuerdo. Es la idea de que Esquerra Republicana de Cataluña son los moderados con lo que se puede entender y puede reconducir. Y yo siempre recuerdo un episodio cuando se le dio, antes de la convocatoria del 155, se le dio la posibilidad a Puigdemont de convocar elecciones. Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones y el que le empujó fue Junqueras. Es decir, Junqueras, que era el moderado, empujó al radical por hacer aquel célebre tuit de las 135 monedas de plata que lanzó Rufián, ¿no? Por tanto, ojo con este tipo de cosas. Yo creo que, en definitiva, el tema de Cataluña, que tiene una decisión complicada, pero gran parte de la responsabilidad son de los partidos constitucionalistas. Esa es la responsabilidad. Lo demás nos vamos engañando. Hicimos una Constitución en que hicimos cesiones intentando que eso fuera la pista de aterrizaje de los nacionalistas y, lejos de ser pista de aterrizaje, fue pista de despegue. Y continuamente las cesiones han ido haciendo ese plan que en su momento puso en marcha de ahora paciencia y mañana independencia del propio Pujol, de intervención de la sociedad catalana, y estamos en una situación absolutamente dramática que tenemos que tener la altura de miras y sobre todo el compromiso de los grandes partidos constitucionalistas para intentar reconducir esa situación. ¿Va a ser inevitable, en su opinión, la aplicación del artículo 155 o similares? Bueno, es que ayer ocurrió una cosa muy grave.
Es decir, ayer el representante del Estado en Cataluña, que es el señor Torra, conviene no olvidarlo, máxima autoridad del cuerpo policial de los Mossos, abrió un proceso a los propios Mossos que fue toda una caza de brujas para que no intervinieran y no ejercieran frente a los violentos y a los que están, digamos, perturbando la vida de los ciudadanos de Cataluña. Eso es gravísimo. Ante esa situación, cuando los cuerpos policiales se les atenaza de esa manera, pues lógicamente hay que atenderlo con medidas que pueden ser el 155. A mi juicio, el 155 en su momento estuvo mal aplicado por determinadas circunstancias. No voy a volver a ello, pero alguna medida tendrá que para recuperar la normalidad en Cataluña, porque nos preocupan mucho, e incluso en determinadas sentencias nos preocupan mucho esos 2 millones de independentistas, pero nos olvidamos de aquellos que sufren el incumplimiento de las leyes, que son esa mayoría silenciada en Cataluña, de las que nadie o casi nadie se acuerda, y yo creo que son precisamente a los que tenemos que poner voz nosotros, ¿no? Gracias a Vodafone, este Foro de la Nueva Comunicación ha cumplido más de 15 años, una larga vida, y es don Jaime de Andrés, el director de comunicación de Vodafone, quien despide el acto. Bueno, yo solo quería decir unas breves palabras para concluir el acto. Me quedo con 2 mensajes fundamentales. Hay muchísimas cosas, Paco, que has estado comentando durante hoy, y me quedo con 2 ideas. La primera es que el mundo cumple 30 años mirando al futuro con el mismo espíritu que en sus orígenes, y ahí entra todo el rigor, análisis, ir contracorriente, libertad de expresión, buscando el porqué de las cosas, como comentabas, la credibilidad, la lucha por perseguir la verdad, sobre todo en este contexto que nos has plasmado muy real del tema de las redes sociales, la desinformación, la pelea por el clic, ¿no?, y el tráfico en Internet, y eso es uno de los mensajes. La otra idea, y que me ha quedado muy clara, y es que no se puede entender la historia reciente de España sin el valor que ha tenido el periodismo dentro de todo ese proceso, y en especial el del mundo, el periódico El Mundo. Muchas gracias a todos.